tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Ya estamos casi cerrando el primer semestre. Han pasado un montón de cosas, pero bueno, por lo menos vamos avanzando y vamos completando todos los prácticos y todo el programa que nos hemos planteado para este año. Lo que tienen en pantalla ahora no es otra cosa que el práctico de gráficos que les voy a presentar. Es la clase número 20 y bueno, simplemente vamos a trabajar sobre la información que tiene cada hoja. Permítanme que mueva la imagen. Vamos a, como les decía entonces, a trabajar en cada una de estas hojitas. La primera siempre me interesa que tengan ustedes un poco de teoría, muy simple, muy sencillo para que entiendan. Con esta información también les voy a dejar un enlace a teoría, digamos, para que ustedes tengan en cuenta los tipos de gráficos que hay y para qué se adaptan, ¿sí? A su vez, al final de esta hoja, o de este práctico, fíjense, voy a hacer un clic aquí para que ustedes lo vean. Les he dejado un gráfico que me gustó muchísimo mientras buscaba la teoría esta que les iba a dar. Y bueno, aquí de alguna manera hay 4 tipos de grupos, o mejor dicho, 4 grupos, ¿sí? Con diferentes tipos de gráficos. Y entonces una sugerencia de para qué sirven o en qué aplicar cada tipo de gráfico, ¿sí? Bien, dicho esto, entonces vamos a ir directamente a la resolución del primer punto. Miren, en la primera hojita, fíjense que no tienen ni nombre, las hojas las he enumerado simplemente, excepto las últimas. Y como pueden ver aquí, tenemos una pequeña tabla de datos, tenemos la consigna y los pasos que ustedes tienen que hacer para insertar o para aprender a insertar de una manera sencilla los gráficos. Entonces, fíjense que aquí lo primero que me pide es poner el cursor dentro del rango de datos, dentro de esta matriz, podríamos llamarle, ¿sí? Y apretar la tecla F1. Perdón, F11, ¿no? Esto lo que hace es insertar el gráfico en base a toda la información que rodea a la celda en donde está posicionado el cursor, y entonces simplemente crea una hoja nueva e inserta el gráfico ahí. Para los que tienen computadoras, las que, digamos, sin teclado numérico independiente, tienen que apretar la tecla de función que está en la parte inferior izquierda del teclado, ¿sí? Es una tecla que tiene el símbolo F sub n, ¿sí? Es la tecla de función. Entonces yo aprieto F11, fíjense que me ha abierto una hoja, ¿sí? Le ha llamado gráfico 1 porque la hoja desde donde proviene la información está en el gráfico 1, y ya tenemos el gráfico insertado. Entonces, en la consigna aquí yo les pido que deben crear un gráfico tal como este en una hoja nueva, y además utilizar la otra opción, Alt más F1, para que el gráfico se cree en la misma hoja en donde están los datos. Para ello entonces otra vez, Fn con F1, perdón, Alt más F1, y ahí me aparecerá el gráfico, ¿sí? Bien, como todo lo que trabaja Excel y Word, estas herramientas, cuando nosotros nos ponemos sobre un objeto determinado, en el menú arriba se activa esa parte de fichas, ¿sí? Con opciones para trabajar con el objeto seleccionado. Entonces aquí nosotros tenemos el gráfico insertado y podemos hacer un montón de cosas con él. Por ejemplo, aquí tenemos los estilos, ¿sí? Entonces los estilos, permítanme que ponga la imagen en su lado. En los estilos nosotros tenemos un montón de elementos, ¿sí? Entre los que podemos seleccionar, ¿sí? Como lo ven, pueden ser los mismos colores con diferentes tonos o diferentes colores, o incluso este tipo de gráfico que tenemos aquí, ¿sí?
estos son los estilos de gráfico, los elegimos desde aquí. El diseño también lo tenemos disponible aquí arriba, dentro de la solapa de diseño, ¿no? Fíjense, herramienta gráficos, y en la ficha de diseño, aquí tenemos también un número bastante chico, pero bueno, suficiente, ¿no? Entonces nosotros tenemos este modelo en donde las series aparecen aquí, y podemos hacerlo de manera diferente, ¿sí? Entonces simplemente con seleccionar el modelo del gráfico que queremos, ya va cambiando, ¿sí? Podemos elegir desde aquí el que más nos interesa. También podemos cambiar el tipo de gráfico, es decir, nosotros aquí hemos elegido un gráfico de barra, un gráfico de columna, ¿sí? Se le define de columna porque están de pie las barritas, ¿sí? Como una columna. En una casa las columnas están siempre en sentido cielo-tierra, ¿no? Entonces, desde aquí yo, desde cambiar gráfico, vuelvo a traer la herramienta en donde puedo elegir digamos, el tipo de gráfico que más me guste, ¿sí? Así como este es de columna, estas son de barra, ¿sí? Y la diferencia básicamente es que cambian las series. En el de columnas las series están en el eje de abscisas o en el eje X, y aquí están en el eje Y, ¿sí? Vamos a cambiar para que ustedes vean y les quede bien. Bueno, yo aquí, por ejemplo, tengo el título de eje. Cuando hago en presentación, clic, fíjense, aquí tengo todo un montón de funciones que me permite manejar los ejes, ¿sí? En el eje horizontal, yo le puedo decir que no quiero ninguno, entonces me quita el eje horizontal, ¿sí? O podría trabajar con las líneas de cuadrícula. En las horizontales no quiero ninguna, ¿sí? Entonces desaparecerían las líneas. Todo un montón de controles para las horizontales. Vamos a poner líneas de división principal, ¿sí? Para dejarlo como estaba. Entonces, bueno, desde aquí las leyendas podemos trabajar, puedo decirle que no quiero ninguna leyenda, ¿sí? Entonces me va modificando el gráfico y lo vamos personalizando para que quede tal cual como nosotros lo queremos. Fíjense, aquí están los rótulos de los ejes. En el horizontal no quiero ninguno, y en el vertical tampoco, ¿sí? Entonces ahí desaparece, me queda el gráfico solamente, o bien yo podría agregarle un título y dejarle un título para hacer referencia a qué se refieren estos valores, ¿sí? Bien, vamos a eliminarlos, los ejes, vamos a dejar ninguno. Bien. ¿Qué más debemos saber? Podemos saber que aquí en el formato, ¿sí? Tenemos todos los controles para darle formato a la imagen del gráfico. Por ejemplo, podríamos darle un relleno, fíjense. Aquí el gráfico está sin seleccionar. Cuando yo lo selecciono, el relleno que va a modificarse es el relleno detrás del gráfico, ¿sí? Fíjense que ahí se esconden las letras porque están en negra. Debería preocuparme por modificar esto para que se vea. O cambiarle el color, ¿no es cierto? Bueno, este es para el relleno de fondo. Él podría darle un color al contorno, ahí no se ve porque prácticamente es muy finito, pero si yo voy al grosor y lo amplío, pues bueno, está quedando bastante feíto el gráfico por los colores, pero es para que ustedes vean bien lo que... Bueno, y aquí la rotación, ¿sí? Del gráfico, cómo queremos que se vea, o la sombra que queremos darle, etc. Bien, a esto nosotros también, lo voy a dejar como al principio, y vamos a trabajar con el fondo, pero de la zona donde están las series o las barras, ¿sí? Entonces aquí funciona de la misma manera. Yo puedo cambiar el fondo a un color más celestito y puedo trabajar también con las series, ¿sí? Es decir, cuando yo hago clic sobre la barra azul, fíjense que se quedan todas seleccionadas. Si yo hago doble clic, solo selecciono esta. Entonces podría modificar solo el color o las características de esa barra. En este caso voy a seleccionar todo y en formato voy a cambiarle el color, por ejemplo. En el relleno quiero que aparezca un verde. Ya lo teníamos, entonces vamos a poner un lila, ¿sí? Fíjense que apenas yo cambio el color, se cambia también en la referencia que está aquí. Bien. Bueno, entonces en la primera hoja es muy sencillo, lo hemos utilizado para aprender a
insertar un gráfico de manera automática con las teclas de función, lo tienen descrito aquí, y hemos aprendido de alguna manera a trabajar con lo que serían los ejes y la propia herramienta que se genera con el hecho de seleccionar. Bien, vamos al siguiente video, donde les voy a explicar el siguiente ejercicio y aprender a insertar gráficos, pero sin las funciones, ¿sí? Sino marcando los datos. Seguimos en el video 2.